párrafo nos dice que todas las autoridades tienen la obligación de ver que se respeten los derechos humanos para los mexicanos. Pero hay una parte muy importante que ha movido a varias divergencias de criterio, que es la que dice en la medida de sus competencias. Cuando se emitió el caso Radilla, que fue el primero en el que se dijo que el artículo primero constitucional estaba estableciendo el control difuso de la Constitución y que se establecía justamente en este párrafo tercero del artículo primero constitucional, se dijo aquí el obligar a las autoridades a respetar los derechos humanos quiere decir que se les está dando la facultad de inaplicar leyes cuando éstas no sean acorde con la Constitución y ahora con los tratados. En mi opinión, nunca estuve de acuerdo con esa interpretación porque en el caso Radilla se determinó también que esta facultad que se les otorgaba en la Constitución a las autoridades para el respeto de los derechos humanos era entendida en cuanto a su inaplicación exclusivamente para los órganos jurisdiccionales. Entonces yo ahí digo, bueno, pues hay una interpretación muy sui generis, porque el artículo primero constitucional no se está refiriendo a las autoridades jurisdiccionales. Ahora sí que como el chiste de la monjita dice, dijeron a todas. Es decir, dice todas las autoridades están obligadas al cumplimiento de los derechos humanos, a velar porque se respeten los derechos humanos. Entonces yo ahí encuentro una interpretación un poco sui generis, que no compartí por esa razón, que esta fuera la parte que fundaba la posibilidad de que se llevara a cabo el control difuso por las autoridades jurisdiccionales. Entonces la Constitución no se refirió nunca a ellas, esta es una interpretación que se da por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces lo primero es, bueno, sí el párrafo tercero del primero constitucional está estableciendo en esta parte, en el respeto a los derechos humanos, está estableciendo el control difuso. Yo no lo acepto, pero la mayoría dice que sí. Dice que sí y volvemos a lo mismo, está determinado ya en tesis jurisprudenciales. Entonces, pues hay control difuso de la Constitución. Ahora dice, bueno, ¿quién puede llevar a cabo el control difuso de la Constitución? Entonces dicen solamente las autoridades jurisdiccionales. Y aquí es donde entra el análisis de la medida de sus competencias. En la medida de sus competencias, debo decirles, se ha entendido desde dos puntos de vista muy distintos, y que ha prestado a confusión en cuanto a su aplicación. Hay quienes entienden en la medida de sus competencias como aquellas autoridades que dentro de su competencia existe la posibilidad de inaplicar leyes. ¿Por qué? Porque su competencia se los permite. Si esta es la interpretación correcta, pues déjenme decirles, inaplicar leyes y aplicar control difuso solamente podría hacerlo el Poder Judicial Federal, porque ninguna otra autoridad en su competencia tiene como facultad el poder inaplicar leyes. Si la idea es, la otra versión que se da, es que en la medida de sus competencias no se entiende como la competencia de inaplicar, sino que en la medida de sus competencias debe entenderse que son la inaplicación de aquellas leyes que por su propia competencia puede aplicar. Entonces dicen, si por su competencia las aplica, por su competencia puede inaplicarlas. Por decir algo, un juez ordinario en materia civil, pues aplica el Código Civil, aplica el Código de Procedimientos, ya va a haber uno único, pero bueno, por lo pronto será el de federal o el local. Y entonces dicen, si está llevando a cabo el juzgamiento de un caso y tiene que aplicar el Código Civil de su estado o el Código Civil federal, entonces determinará si el artículo que está aplicando es o no constitucional, es o no acorde con la Constitución. Y aquí en la medida de sus competencias se entiende que está dentro de su competencia la aplicación de ese código. Y si está dentro de su competencia la aplicación de ese código, también está dentro de su competencia su posible inaplicación. Entonces, como verán, la interpretación de la medida de sus competencias es totalmente diferente, tanto de unos como de otros. En el caso Radilla, lo que se entendió al control difuso
en la medida de sus competencias en esta segunda opción. En el caso Radilla incluso se pone algún ejemplo donde el ministro Cosío, que fue el autor del engrose, nos dice, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación puede inaplicar a leyes, sí puede, pero puede inaplicar aquellas leyes que en la medida de su competencia tiene la obligación de aplicar. Por ejemplo, la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en supletoriedad el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley reglamentaria del 105 constitucional, etcétera, aquellas que tenemos la obligación de aplicar porque son nuestra competencia su aplicación. Y así se narra incluso un ejemplo en esta sentencia. Sin embargo, en alguna ocasión llegó al Pleno un asunto en el que se estaba analizando, era un problema de responsabilidad, si no mal recuerdo, de una aseguradora en la que se inaplicaba un artículo del Código Civil por parte de un tribunal colegiado, porque se decía que este artículo no daba acceso a la justicia a quien promovía, que era daño moral o algo, una cuestión así, por una negligencia médica, había un daño moral, y entonces el artículo decía que solamente podía promoverlo la persona que hubiera sufrido el problema, es decir, la persona que hubiera estado en el caso de enfermedad y hubiera sufrido la deficiencia, la negligencia médica. Aquí lo que sucedió es que esta persona falleció y quien se va a demandar es la hija. Y entonces a la hija, en el fuero común, pues le aplican el artículo 1900 y tantos del Código Civil y le dicen, pues con la pena no tienes legitimación para promover, porque el artículo dice que solamente podía haber venido quien sufrió el daño directamente. Entonces se van al juicio de amparo, y en el juicio de amparo el tribunal colegiado aplica control difuso de la Constitución y dice que el artículo 1900 y tantos del Código Civil es inconstitucional, porque está negando el acceso a la justicia a una persona que también venía impugnando no solamente, me parece, el daño moral o el daño patrimonial, sino también, no solo el daño patrimonial, sino también el daño moral. Entonces, el chiste es que le dice el tribunal colegiado, inaplico el artículo y lo declaro inconstitucional, y con base en eso pues ya tienen que aceptarte la acción que promoviste. Esa era la idea. Este asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aquí se retoma nuevamente el criterio del interés difuso, y aquí lo que se dice es, por unos de los ministros, dicen, por supuesto que el tribunal colegiado podía hacer control difuso de la Constitución, porque nosotros entendemos que en la medida de su competencia es quien tiene competencia para la inaplicación de leyes. Y si se trataba de un tribunal colegiado como miembro del Poder Judicial Federal, por supuesto que tenía competencia para eso. Y entonces hizo muy bien en el momento en que analizó en el amparo directo este artículo, inaplicarlo y concederle el amparo al quejoso. Y otro grupo de ministros dijo, pues fíjense que no, porque si nosotros volvemos al caso Radilla, no necesitamos más que analizar cuál fue el espíritu que se le dio a la aplicación del control difuso. Y aquí lo que se dijo y lo que se entendió e interpretó de la medida de sus competencias no es la competencia para inaplicar leyes, sino la competencia en la aplicación de la ley misma. El órgano que tiene facultades para aplicar la ley, tiene facultades para inaplicarla, pero quien no las tiene, no la puede inaplicar. Entonces se dijo, aquí quien tenía facultades para aplicar el código era el tribunal ordinario, no el tribunal colegiado de circuito, y entonces se revocó la sentencia correspondiente. Se dieron otras posibilidades en suplencia de queja, pero lo que les quiero decir es cómo se manejó la interpretación del control difuso de la Constitución. Entonces, hasta ahorita porque puede cambiar, hasta ahorita la idea fundamental es que la interpretación de la medida de las competencias es la competencia que se tiene para la aplicación de determinadas leyes, determina la posibilidad también de inaplicarlas.
Entonces, el Poder Judicial de la Federación no puede inaplicar leyes que no sean de su competencia aplicable. Son posibles de inaplicarse solamente aquellas que están dentro de su competencia y que son aquellas que ya habíamos mencionado. A mí, como no me gusta el control difuso, la verdad, pues de todas maneras me da lo mismo que apliquen una u otra, pero al final de cuentas, lo que importa, creo yo, ya en estos criterios, una vez establecida la posibilidad, pues es que se dé certeza jurídica y que cuando menos haya un criterio uniforme para que todos sepamos de qué manera uniformemente vamos a aplicar el control difuso. Ahora sí que a mí no me gustaba que se aplicara, pero si se va a aplicar, pues que se aplique cuando menos de manera uniforme. En mucho, en poco, en lo que ustedes quieran, pero cuando menos que exista un criterio que lo defina. Y hoy por hoy, el criterio definido en esta materia es ese. Otra de las cuestiones que se han presentado en materia de control difuso es que se dice que el control difuso debe aplicarse ex oficio. Y ha habido una discusión de que si ex oficio es de oficio, si no es de oficio. Bueno, independientemente de todas las discusiones que pudieran darse desde el punto de vista gramatical, semántico, lo que quiere decir o lo que se ha entendido es que el juez, por razón de su oficio, debe de, si es que está dentro de su competencia y analiza que esto es inconstitucional o inconvencional, pues inaplicarlo. Y aquí, primero que nada, surge una situación. Desde luego que el juzgador tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque dijimos es una facultad que se le otorga sin que nadie se la pida, ex oficio o de oficio, como la quieran interpretar, nadie se la tiene que pedir y él, si la advierte, por su oficio de juzgador en razón de su competencia, puede llegar a inaplicar una disposición. ¿Pero qué sucedió? Bueno, pues como también se puso de moda el control difuso de la Constitución, pues resulta que en la mayoría de los juicios, antes de alegar o de hacer valer una excepción o un concepto de nulidad o un concepto de violación en relación con la litis planteada, lo que todo mundo plantea es ejerce control difuso de la Constitución e inaplícame el artículo que está rigiendo mi juicio. Antes que se diga ninguna otra cosa, eso es lo que se hace valer, ¿sí? No, el juzgador puede inaplicar si considera que debe inaplicarse y no necesita pedírselo absolutamente nadie. Pero si considera que, ¿qué es lo que pasa si él considera que no es contrario a la Constitución? Y aquí es donde se presenta, primero que nada, la determinación de qué sucede cuando esto es motivo de un concepto de nulidad, de una excepción, y le dicen, aplica control difuso respecto del artículo que me vas a aplicar. Es lo primero que les plantea. Entonces aquí se plantea una situación. Dicen, caray, si el juzgador dice, estoy de acuerdo, y el artículo que voy a aplicar realmente considero que no es acorde a la Constitución, pues santo y muy bueno, coincidí con el actor y efectivamente pues el artículo es inconstitucional, yo así lo considero, hago mi estudio y lo inaplico. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si no coincide? Si el actor, el demandado, le solicitan que haga control difuso y a la hora que el juzgador analice el artículo dice, pues esto no es inconstitucional, ¿qué tiene que hacer? Y esta es la disyuntiva que se presenta en primer lugar. El juzgador ordinario tiene la obligación de hacer un estudio para en aras del principio de exhaustividad, decir, ¿es infundado tu concepto de nulidad o es infundada tu excepción? Porque fíjate que el artículo es constitucional por esto y esto. Esa era la primera pregunta, ¿debe o no pronunciarse? Fíjense ustedes lo que sucede si se pronuncia. Si se pronuncia, estamos obligando al juez ordinario a hacer un análisis de constitucionalidad. Es decir, estamos obligándolo a hacer un análisis de control concentrado de constitucionalidad cuando no tiene competencia ni tiene por qué hacerlo.
Pero si nosotros le estamos aduciendo eso, entonces que dicen, pero si no me contesta, entonces me voy al amparo y le digo al tribunal colegiado, no me estudió todos mis conceptos de nulidad porque yo le pedí que hiciera control difuso y no lo hizo. ¿Qué hace el tribunal colegiado? No lo estudió, entonces concedo el amparo para que lo estudie y lo obligo a hacer un análisis de constitucionalidad. Pues no, la idea no es esa, porque entonces es obligar a todos los tribunales ordinarios a que realicen control concentrado de constitucionalidad cuando es una competencia de la que carece. Si en un momento dado coinciden con la petición, primero, si nadie se los pide y ellos consideran que el artículo que van a aplicar es inconstitucional, sin que nadie se los pida por virtud de la interpretación jurisprudencial que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejercen control difuso e inaplican. Ok, pero no lo hace oficiosamente, hay un concepto de nulidad, hay una excepción donde le dice, ejerce control difuso del artículo que me vas a aplicar. Analiza el juzgador y dice, yo no estoy de acuerdo, esto no es inconstitucional. ¿Qué debe de hacer? Debe de analizar la cuestión de constitucionalidad para decir, no tienes razón en aras de cumplir con el principio de exhaustividad en la sentencia. ¿Qué dijo mi sala al respecto? No tienes la obligación de hacerlo porque no es tu competencia, no es tu competencia. En aras del cumplimiento del principio de exhaustividad, si tienes un argumento expreso en el sentido de que realices control difuso, lo único que tienes que decir, y no te ejerzo control difuso, porque en mi opinión no hay méritos para hacerlo, y punto. No tienes que dar ninguna razón. ¿Por qué? Porque no es tu competencia, porque no tenemos que obligarte necesariamente a hacer un análisis de constitucionalidad o de convencionalidad. Lo haces cuando tú estás de acuerdo en que vas a inaplicar, pero si no, no tienes por qué justificarlo, basta con que se diga eso. Ahora, llega al tribunal colegiado y no lo dijo. Tribunal colegiado, concédeme el amparo porque el tribunal ordinario no me estudió mi concepto de nulidad, donde yo le pedí que hiciera control difuso. ¿Qué dice el tribunal colegiado? Pues si no te lo estudió es porque consideraba que no había méritos para eso. Si tú consideras que el artículo es inconstitucional, pues ya estás en mi cancha. Y si estás en mi cancha, me puedes hacer valer conceptos de violación, de inconstitucionalidad, y yo puedo analizártelo. No en control difuso, porque la Corte ya dijo que no, que eso no es en la medida de sus competencias. Control difuso era en la medida de la competencia del tribunal ordinario, pero sí está en tu competencia como órgano concentrado de constitucionalidad que en un concepto de violación te aduzcan un problema de inconstitucionalidad de la ley y estás obligado a analizarlo, pero no estás obligado a obligar al tribunal ordinario a estudiar y negarle el control difuso que le habían solicitado. No sé si me explique, es a veces un poco complicado, pero sí es necesario hacer ese tipo de aclaraciones, porque para que vean, realmente son los problemas que se están presentando ya en la aplicación del control difuso de la Constitución. Entonces, la idea fundamental es, no te vamos a obligar, pero sí puedes, en juicio de amparo, hacer valer un concepto de violación de inconstitucionalidad de la ley. Aquí ya estás en la cancha del control concentrado de constitucionalidad. Esta es la forma en que la segunda sala ha entendido cómo tendría que aplicarse el control difuso cuando es solicitado a petición de parte, que no es necesario que se solicite, desde luego que no lo es, pero si llega esa solicitud, cómo se maneja ante el no estudio, porque quiere decir que no estuvieron de acuerdo con ese control, y cómo se maneja el no análisis de ese concepto para dar razones negativas de aplicación de control difuso. Entonces se dijo, se cumple con el principio de exhaustividad, basta con que se diga, y no te analizo en la constitucionalidad del artículo para hacer control difuso, porque en mi opinión no hay méritos para ello. Con eso es más que suficiente.
Quiere decir que no me salté tu concepto, no me salté tu excepción, pero no tengo la obligación de estudiarla. Y si no tengo la obligación de estudiarla, no me pueden obligar, ¿sí? Y entonces, sí, ya vas al amparo, y en el amparo lo puedes aducir, pero no para que te lo estudien otra vez en primera instancia, sino para que te lo estudie el Tribunal Colegiado de Circuito y te lo estudie como control concentrado a través del juicio de amparo y haciendo valer un concepto de violación en ese sentido, ¿sí? Esa sería la forma en que ahora se ha entendido la posibilidad de aplicar el control difuso de la Constitución. Otras circunstancias han sido, el principio pro homine. El principio pro homine se ha convertido en la forma en la que todo mundo quiere, como que si fuera la varita mágica para conseguir obtener cualquier sentencia estimatoria, ¿no? Y el principio pro homine, ¿no me lo vas a aplicar? No, por el principio pro homine quieren que se les diga que el artículo dice lo que no dice. No se trata de eso. Ni el principio pro homine implica que le vamos a dar la razón a quien no la tiene. No, el principio pro homine lo que implica es un sistema de interpretación. Siendo un sistema de interpretación, ¿qué quiere decir? Que la norma, de alguna manera, está admitiendo diversas formas de interpretación, a lo mejor no es todo lo clara que uno quisiera, eso suele suceder, y el chiste es de que si existen estas diversas maneras de entender el artículo, bueno, pues que apliquemos la manera que más le beneficia. Eso quiere decir el principio pro homine, es un principio de hermenéutica jurídica, es un principio de interpretación, no es la varita mágica con la que con solo mencionarlo vamos a abrir todas las instancias jurisdiccionales, ni que con esas vamos a obtener la sentencia estimatoria de todos los procedimientos que promovamos, de ninguna manera. La idea fundamental es un principio de interpretación y vamos a aplicarlo en la medida en que puede haber cierta confusión y que de alguna manera implica que dentro de esas diversas formas de interpretación, ¿cuál aplicaremos? Pues la que más le beneficie, la que sea la más benéfica para quien está solicitando el amparo. Otro de los principios que también está muy alegado últimamente es el principio de progresividad. Resulta que hoy todo viola el principio de progresividad. ¿Por qué? Porque si la autoridad sube una multa, pues ya está violando el principio de progresividad. ¿Por qué? Porque antes me cobraba 100, porque hoy me vas a cobrar 200. Ya estás violando el principio de progresividad. Un asunto en el que se analizó de manera muy enfática este principio y que yo debo de reconocer que inicialmente voté por violación al principio de progresividad, pero me rajé y después cambié de opinión, es precisamente el que se refiere a la reforma laboral que hubo hace relativamente poco tiempo. Recuerden ustedes que tratándose de los salarios caídos, pues establecía que el salario caído tenía que cobrarse hasta el momento en que se ejecutaba el laudo. Y la nueva Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 48, si no mal recuerdo, que los salarios caídos están topados a 12 meses, que es más o menos la duración del juicio, y que si pasan de esos 12 meses, que finalmente debiera pagarse un interés. Bueno, pues este artículo ha dado dolores de cabeza, porque por principio de cuentas se dijo que si había o no violación al principio de progresividad. ¿Por qué razón? Pues porque el artículo anterior de alguna manera estaba estableciendo pues que los salarios caídos no tenían un tope en cuanto a tiempo. Los salarios caídos pues corrían desde el momento en que se daba el despido hasta el momento en que el laudo era ejecutado. Entonces, sale la nueva ley y se dice, no, lo que sucede es que los salarios deben estar topados. Y deben estar topados a cierto tiempo. Si esto no se paga, entonces vendrán los intereses, y además por ahí hay una palabrita en lo de los intereses que habla de algo que se lleguen a pensar como que si fuera interés sobre interés, Entonces, lo que ya se resolvió por la segunda sala, la parte relacionada a cómo se deben cobrar los intereses todavía no se ha resuelto por la segunda sala, pero sí se resolvió la primera parte, y yo ahí debo de reconocer abiertamente que en una primera intención
yo voté en contra, diciendo que sí había violación al principio de progresividad, porque de alguna manera el hecho de que ahora se toparan los salarios caídos sí iba en retroceso en perjuicio de los trabajadores. Sin embargo, con posterioridad volvimos a ver otro asunto muy similar, no era de la Ley Federal del Trabajo, pero sí era de otra ley de un estado de la República que establecía exactamente el mismo sistema y la misma dinámica. Y en la discusión en el Pleno yo sí reconocí que en realidad no había violación al principio de progresividad. Lo que sucede es esto: recuerden ustedes que sí es verdad que la idea es de que el legislador nunca vaya en retroceso cuando existe el reconocimiento a un derecho humano. Eso es totalmente cierto, nadie lo desconoce y el artículo primero constitucional de manera específica lo está estableciendo. Sin embargo, tampoco podemos ponernos en el plan de que el legislador ya no se puede mover más que a la alza, cuando sabemos que tenemos un país con muchísimos problemas, sobre todo de índole económico, de índole de seguridad y de muchos otros más, y que en ocasiones estos problemas justifican que el legislador puede en un momento dado acotar ciertas medidas que antes tenía de manera abierta. ¿Qué es lo que sucede en los juicios laborales? En los juicios laborales pues se prolongan a veces indefinidamente. A mí me tocó en alguna época estar en un colegiado laboral y de veras llegábamos a ver a veces hasta 6 rebotes en un mismo juicio. ¿Qué quiere decir 6 rebotes? Que hubo 6 reposiciones de procedimiento, fue y vino el expediente, y estamos hablando que entre estas y las otras pasaron 7, 8 años y el asunto no se había resuelto. Cuando el asunto se viene a resolver en definitiva y se hace el recuento de los salarios caídos, pues si se trata de una empresa pues de mediana, podríamos decir, pues la estamos quebrando, automáticamente la estamos quebrando con el pago de un laudo de esta naturaleza. Y dicen, pero ¿y qué pasa con el trabajador? El trabajador hace mucho que está trabajando en otro lado, porque al trabajador no le impide de ninguna manera de tener un trabajo en otra parte. Entonces, ¿qué es lo que se pretendió a través de la reforma constitucional establecer? Que el pago de los salarios caídos se diera durante durante el tiempo que el juicio pudiera perdurar, y que de alguna manera se contara que si se extendía un poco más de esto, bueno, pues que habría el pago de ciertos intereses para no dejarlo desprotegido, en la inteligencia de que el trabajador al día siguiente que es despedido de ese lugar puede buscar trabajo en otro lado. Entonces, la idea fundamental es hacer que los juicios laborales no duren tanto tiempo, y por esa razón hay figuras en la nueva ley de amparo, como el amparo adhesivo, precisamente para evitar esos rebotes y rebotes de los juicios de amparo y tratar que, de ser posible, en un solo juicio queden perfectamente resuelto el problema planteado. La duración de los juicios, la estabilidad de las empresas y desde luego sin que esto implique desprotección al trabajador, que se está dando un tiempo prudente, como lo es un año en la duración del juicio, y además el pago de intereses que llegan con posterioridad a la conclusión de este plazo. Sí, nada más que acá me pidió primero, ahorita se la... El artículo no dice que tenga que actualizarse hasta el momento. No, la idea del artículo es, tienes un año para la duración del juicio, pero si se prolonga, ya no es el pago de salarios caídos, es el pago de intereses.